Juan Manuel Telechea, que bueno, nos visita hoy en nuestra facultad para presentar su libro Inflación, ¿no es cierto? Bueno, con las temáticas que recién nos estaba contando, por supuesto, que desde hace tiempo preocupan tanto a los argentinos, y tener la posibilidad de tener una mirada que nos esclarezca, un punto de vista que nos pueda esclarecer y aportar para el debate, en nuestro caso para el debate académico, dentro del marco de nuestra facultad, dentro del marco de las distintas cátedras y de los distintos estudios que vienen realizando, pero también, por supuesto, y el fin último, que pueda aportar al debate público y, por supuesto, aportar a las soluciones de este problema. Bueno, agradezco muchísimo a todos los profesores de la facultad, las distintas cátedras que desde hace un tiempo han venido trabajando en la organización de esta jornada, de esta presentación del libro, que, bueno, sin duda, y por la cantidad de gente que han convocado, por supuesto ha despertado el interés, y fundamentalmente de los docentes graduados, pero fundamentalmente también de los estudiantes de nuestra casa de estudio. Así que, bueno, les agradezco a las distintas cátedras y secretarías de la facultad que han trabajado, y bueno, los dejamos ya con la presentación de Juan Manuel y de su libro. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Fundamentalmente gracias a Juan Manuel por venirse desde Buenos Aires a presentar este libro, que para mí es un libro interesante para leer, importante. Pero bueno, también agradecer también primero y antes que nada a todas las cátedras que ayudaron a difundir la actividad, a la Escuela de Economía en particular, al Instituto de la Escuela también. Agradecer también a los no docentes, que acá hay un representante escondido atrás de la cortina, pero estuvieron en todo este armado de luces, micrófono, proyector, todo un trabajo, estuvimos acá un buen rato para que todo funcione. Así que agradecer a ellos también. Bueno, Juan Manuel es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es magíster en Desarrollo Económico por la UNSAM y se está doctorando por Desarrollo Económico también en la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Arturo Jaureche y también de la Universidad Provincial de Ezeiza. Dirige también un instituto de investigaciones, el ITE, el Instituto de Trabajo y Economía. Todo esto, a mí me parece que se nota en el libro, hay una conjugación de una persona que tiene mucha vocación docente y pasta de docente para exponer las ideas, para avanzar en las ideas, para ir de lo más simple a lo más complejo, que eso es lo que caracteriza al libro para hacer un libro de difusión masiva, pero también un libro para un público formado en economía. Yo quería hacer algunos comentarios sobre la recepción de este libro. Me parece que, si bien el libro de Juan Manuel es un libro de economía que apunta a algo en principio muy particular, que es el problema de la inflación en nuestro país desde los últimos 10 años, me parece que un poco el libro también tiene que ser leído en el contexto que sale el libro, ¿no? Hay un contexto muy particular, que son las elecciones presidenciales que estamos atravesando, y eso un poco está en el libro, ¿no? Porque no las elecciones en tanto momento de elecciones, sino todo el proceso social que ha venido transcurriendo hasta que hemos llegado a una situación muy singular en estas elecciones. Me acordaba de un texto de Jorge Luis Borges, que trabajaba un poco esta idea de texto y contexto, que es el cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, se llama. Pierre Menard vuelve a escribir el Quijote de la Mancha, letra por letra, palabra por palabra, coma por coma. Es exactamente el mismo libro escrito, pero no es el mismo libro escrito. La recepción es distinta. Lo escribe muchos siglos después y es leído de otra manera. No se puede entender, se entiende de manera distinta. Y es exactamente el mismo libro.
Bueno, ese juego un poco divertido que hace Borges en ese cuento es un poco ese juego, ¿no?, entre el texto y su contexto. Por más que alguien vuelva a escribir exactamente el mismo libro, ya no es el mismo libro, porque el contexto es distinto. Me parece que estamos atravesados por un contexto muy singular y en eso aparece este texto. El rector de la universidad ayer se manifestó después del debate presidencial, diciendo que está en juego la universidad pública. Me parece que eso en este espacio todos los valoramos y a todos nos preocupa. Que está en riesgo también la investigación pública, que tiene una larga trayectoria. Hace poco han salido noticias del CONICET, liderando la investigación en América Latina y en el mundo también. El candidato más votado ha tenido unos comentarios muy singulares de todo el mundo. Incluso el semanario The Economist, semanario liberal, ha hablado que Javier Milei presenta un riesgo para la democracia en Argentina en particular. Ese es un contexto político, pero también tenemos un contexto de textos, ¿no? Un montón de textos que circulan en este sentido. Desde el 2016 en nuestro país y en el mundo han salido distintos textos, que son textos sobre política económica, en gestión también. Está el libro de Juan Carlos Torres, que habla sobre su experiencia en la época alfonsinista. Salió el libro de Remes Lenikov hablando de su experiencia en la salida de la convertibilidad. Hubo libros de Culfas, que también Juan Manuel estuvo presenciando, compartiendo la presentación de su libro con la de Culfas, el último de Culfas, que es post-gestión del ministerio en el que estuvo a cargo durante este gobierno. Y también hay un libro anterior de Culfas. Y todos estos libros van pensando la economía argentina, la economía nacional, desde distintas perspectivas. Y es curioso que vuelven esos textos para revisar gestiones que fueron críticas, la de Alfonsín, la de la salida de la convertibilidad. Y también han circulado muchos textos que para mí dialogan con el texto de Juan Manuel, sin que Juan Manuel se lo proponga, como Pierre Menard. Libros que son más sociológicos, más de teoría económica. Hay un libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derecha, me parece que escrito en el 2016, un poco ilustrando los procesos mundiales que estaban pasando con Donald Trump, con distintas presidencias y procesos políticos europeos, y que lo veíamos como lejano, ¿no? Y ahora lo vemos un poco más próximo con lo que está pasando en las elecciones presidenciales y los movimientos que apoyan al principal candidato a presidente. Ha salido un libro de teoría económica reciente llamado Las falacias libertarias. El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sacó un libro llamado La comunidad ilusoria, de cómo se van gestando nuevos imaginarios sociales que mueven las posibilidades de una economía u otra economía, una política u otra. Hay libros de Jorge Alemán, de Bifo Berardi, todos discutiendo transformaciones profundas que está habiendo en la subjetividad de nuestra época, en la política de nuestra época. Y yo creo que dialogan con el libro de Juan Manuel de alguna manera. Digo, no puede ser leído este libro de Juan Manuel sin ese contexto. No necesariamente que esté en el texto, sino que está en el lector que lee esos libros. Y bueno, y pensaba en la historia, no sé si a todos les pasa, por lo menos a los candidatos a presidente también les pasa, ¿no? Están hablando de la historia que aparentemente teníamos resuelta con el juicio a la Junta, el juicio a los genocidas. De repente todo vuelve a ser revisitado. Y yo no podía dejar de pensar en un texto de Raúl Prebisch que se llama Contra el monetarismo, donde analiza en el medio de la dictadura del 76 y en el 79 la idea de Friedman y las ideas de Hayek, llegando a la conclusión teórica de que solo un estado de excepción, dice Prebisch, puede sostener las ideas de Friedman y Hayek. Y ese estado de excepción, de a rato, no sé, a mí me circula como una obsesión. ¿Qué es el tiempo que viene, digamos? ¿Ante qué estamos, digamos? ¿Estamos ante las puertas de qué? ¿O solo es un miedo que se puede conjurar si no gana ese candidato? ¿O qué es lo que queda después de estas elecciones también? Me parece que todo eso nos circula. Y en el mismo sentido pensaba a nosotros como docentes. Bueno, yo soy docente de la Casa de Estudios de Economía General y Economía de Empresa, la licenciatura en Economía.
Y pensaba, bueno, nosotros enseñamos mucho economía neoclásica, que dialoga con Keynes, que dialoga con la síntesis neoclásica keynesiana. Y sin embargo ahora los estudiantes llegan desde hace un tiempo con otra perspectiva. Llegan mucho más formados en ideas libertarias, o mal llamadas libertarias, en ideas de la tradición austríaca, que forman parte de las mismas teorías del valor y la distribución, ¿no? Las corrientes marginalistas incluyen a las neoclásicas, las austríacas. Y pienso que nuestra propia enseñanza da bases para que sea más fácil acceder a esta bibliografía. Antes quizás los propios textos que nosotros dábamos, exactamente los mismos textos, facilitaban la lectura de Keynes, facilitaban un acercamiento a Keynes, y ahora de pronto acercan un poco más a Hayek, acercan un poco más a Milley. Entonces, con Borges me preguntaba, nuestros mismos textos, estamos dando textos similares a otros textos que ya se han dado años previos, dialogan de otra manera con este contexto, ¿no? Resuenan de otra manera. Y sin sobreculpabilizarme, pensaba, ¿cuál es nuestra responsabilidad un poco como docente en todo este contexto? Y quizás la reflexión viene porque siento que hay algo muy grande en juego. ¿Y hasta dónde nosotros podemos frenar algo de esto? ¿Hasta dónde podemos permitir que se dogmatice a nuestros jóvenes con podcasts, con distintos medios que no son lo que sucede necesariamente en el aula, que no son la lectura de una bibliografía? Dogmatizan con teorías flojas de papeles, enemigas de lo común, enemigas de esta universidad, enemigas de la universidad pública. Creo que todo esto circula, digamos. Yo no podía no leer este texto de Juan Manuel sin este contexto. Y Juan Manuel un poco introduce esto en el libro de otra manera, bien desde la economía, que es cómo tratar ciertas ideas un poco más dogmáticas que hay sobre la economía argentina, sobre la economía en general, pero no solo las teorías neoclásicas, no solo la tradición marginalista, sino otras también. Y cómo eso permite dialogar con el proceso de inflación que vivimos hace mucho tiempo, que lo presenta un poco como excepcional, por lo menos para la región. Y de ahí, bueno, los debates, ¿no? La singularidad de nuestra sociedad, la singularidad de las fuerzas sociales que nos atraviesan, qué tiene que ver con la inflación, con un proceso que a veces suena muy técnico, muy económico. Así que bueno, le dejo la palabra a Juan Manuel. De nuevo, gracias por estar acá. Y bueno, te escuchamos. Va a ser mejor así. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Ezequiel, Javier, toda la Facultad de Económicas. La verdad que para mí es un privilegio y un lujo poder estar acá presentando el libro, que me hayan invitado, digamos, venir desde Buenos Aires, ¿no? Que a veces es como el otro lado. Para mí es un orgullo en serio ver acá tantas personas, y no sobre todo eso, sino ver tantos chicos y chicas interesados, ¿no? Como decía recién Ezequiel, en el futuro, porque realmente ustedes son las personas que van a transitar más este futuro que se viene ahora, y que creo que son las que más tienen que tener en cuenta lo que se viene, y obviamente para eso hay que entender, ¿no? Me parece que el objetivo fundamental del libro para mí es ese, es tratar de, digamos, que cualquier persona que lo lea, no hace falta que sea una persona economista, la idea está justamente en presentar un libro que sea riguroso, es decir, que no tenga bajadas de línea, justamente que no sea un libro que dogmatice. Me parece que eso hay un exceso hoy en día, y por eso muchas veces uno pierde las ganas de leer, ¿no? Cuando uno lee cosas tan dogmáticas que ya de una, cuando lo lee, dice esto no va. Entonces la idea era que sea algo riguroso, pero a la vez que sea sencillo, ¿no? Creo que esa combinación
Es a veces difícil de lograr, pero bueno, ese era principalmente el objetivo. Después, quienes lo lean me dirán si va por ese lado o no. Y obviamente también hay un objetivo personal que es una frustración, ¿no? Digo, a pesar de quizás no ser tan grande de edad, de haber vivido tantas crisis, sí me pasa que cuando uno se pone a leer y a estudiar estas cosas, nos damos cuenta que siempre tropezamos con las mismas piedras. O sea, siempre, ¿no? Todas las cosas que están viendo acá, y me pasó porque estuve también del lado de ustedes, estudiando la carrera, y pensando que todas las cosas que nos estaban pasando pasaban por primera vez y que entonces solamente podían ser de una manera. Y sin embargo, cuando uno mira el pasado y se pone a estudiar las crisis económicas argentinas, van a ver que cada una de las crisis actuales que tuvimos, todas tienen muchísima correspondencia con cosas que ya han pasado previamente, ¿sí? Entonces es como que esa frustración de cuando uno se pone a leer, de decir, no puede ser, no puede ser. Y también pasa con esto que dice Ezequiel, que está buenísimo el tema del contexto, que es que por más que haya un montón de libros del pasado que digan esto ya pasó, bueno, hace falta refrescarlos, hace falta reescribir las cosas que ya estaban, quizás de una manera, obviamente ayornándolos a la actualidad, porque una crisis que pasó hace 40 años no va a ser idéntica a una crisis actual, pero sí que si uno se pone ahí a buscar va a encontrar cuestiones que son similares y, digamos, el desafío de un economista hoy en día es tratar de identificar qué cosas del pasado nos tienen que servir para entender el presente, pero obviamente también darse cuenta qué cosas de ese pasado ya no son iguales a como son en la actualidad y entonces ver cómo esas cosas distintas que tenemos hoy en día pueden afectar y hacer una reinterpretación de esas crisis, ¿no? Entonces, la verdad es que yo acá no voy a decir nada nuevo, no vengo a decir que mi libro es una novedad, que va a ser, digamos, algo novedoso, que va a aportar. No, ¿sí? Simplemente es el proceso de muchos años de haber estudiado el tema, de haberlo leído, de haber trabajado siempre con los datos, que esa es otra cuestión que para mí es fundamental, que está en el libro y que hoy quiero aprovechar la presentación, de justamente para no perder o para no ser dogmático y para que precisamente la rigurosidad se mantenga, es que siempre que expliquemos algo, algún concepto teórico, siempre después lo contrastemos con lo que dicen los datos. Porque si uno no hace ese ejercicio, ahí sí yo creo que se está mintiendo a uno mismo o si no directamente está haciendo algo adrede, ¿no? Como para bajar algún tipo de línea que no tiene sustento empírico. Con lo cual, digamos, la principal motivación, como les decía, es una frustración. Lo que están viendo acá es el PBI de Argentina, ¿sí? El nivel de producción. Esto básicamente muestra la capacidad de la economía de producir, pero también la capacidad de la economía de generar ingresos, ¿sí? No, sé que hay muchos alumnos acá, pero no me quiero poner técnico, pero básicamente cuando la economía aumenta su capacidad productiva, eso también aumenta los ingresos que genera, ¿no? Es como que la torta que tenemos para repartir de ingresos se agranda. Y la principal, digamos, tragedia de la economía argentina, que es una de nuestras primeras, podríamos decir, excepcionalidades, es que al igual que como ya nos pasó en la década de los 80, estamos atravesando una nueva década perdida. En realidad ya tenemos 12 años donde la economía argentina no crece, ¿sí? O sea, cuando ahí lo que ven en el gráfico es que desde el 2011 el nivel de producción de la economía oscila, ¿sí? Salvo la caída fuerte que tuvo la pandemia, pero oscila sin poder crecer de manera sostenida, ¿no? Ese es un estancamiento que ya tiene 12 años, con la mayor gravedad de que como Argentina es un país donde su población todavía sigue creciendo, lo que está pasando es que el tamaño si el tamaño de esa torta se mantiene constante y cada vez tenemos más personas para repartir eso, bueno, obviamente que es lo que se conoce como el PBI per cápita, es decir, la división de todo ese tamaño de esa economía en relación a la población que tenemos, hoy es un 13% más bajo. Y esto, hay una cuestión que también quiero ser bastante enfático, esto tiene muchísimo que ver con lo que estamos viendo hoy en día de los indicadores socioeconómicos. O sea, es imposible separar el crecimiento de las economías con la calidad de vida, ¿sí? Si bien, obviamente, el PBI per cápita simplemente refleja un promedio, no me está diciendo cómo se distribuyen hacia adentro los ingresos. Si uno agarra cualquier indicador socioeconómico, el que se les ocurra, ¿sí? Podríamos decir cantidad de muertes posparto, tasa de alfabetismo, tasa de homicidios,
satisfacción personal, la que se les ocurra. Todos esos indicadores correlacionan con el crecimiento de las economías. O sea, no vas a encontrar ningún país que tenga buenos indicadores de calidad de vida y que no tenga un nivel de PIB per cápita elevado. Entonces, por eso es que cuando hoy vemos, como salió hace poquito, el dato de que el 40% de la población argentina vive por debajo de la pobreza y que el 56%, que esto es lo más grave de todo, de los chicos y chicas menores de 14 años, viven por debajo de la pobreza, bueno, es el resultado de esto, ¿sí? Que hoy tengamos a un candidato con ideas bastante exóticas, que si quieren podemos charlar después porque el libro se escribió antes de todo esto, así que podemos discutir un poco más después en la parte de rondas de preguntas. Pero justamente hay que entender que también es parte del fracaso económico que es Argentina, ¿sí? O sea, uno no puede tampoco separar esas ideas de una economía que hace 2 años que no crece y que tiene una inflación en torno al 130%, hace ya, insisto, una inflación crónica, ahora vamos a ver un poquito más, hace más de 15, 20 años, ¿sí? Entonces, por eso también uno tiene que entender que estas ideas no nacen de un repollo y que para tratar de combatir esas ideas, la mejor manera de hacerlo es corregir este problema. Después, una cuestión, este gráfico para mí es importante para contrastar con otros países de la región, ¿no? Porque esto, vuelvo con la idea de Ezequiel del tema del contexto. Uno no puede separar el caso argentino de lo que pasa en el resto de la región. Son países similares, obviamente con algunas diferencias importantes, pero en términos de estructura económica, en términos obviamente de proximidad geográfica, son los países que están, podríamos decir, con los que más deberíamos poder compararnos por esa estructura productiva. Y justamente todos esos países crecieron de manera sistemática, ¿sí? Lo que están viendo ahí es la tasa de crecimiento promedio de las economías de la región en los últimos 10 años. Fíjense que Argentina fue el país que menos creció, o sea, Argentina es una excepción. Cuando en la década de los 80, en 1980, Argentina se mantuvo estancada por 10 años, no fue una excepción, fue un fenómeno regional donde todos los países de la región estaban atravesados por justamente procesos de inflación elevada y de endeudamiento externo muy fuerte, ¿sí? Pero ahora eso no está sucediendo. Entonces, cuando uno dice dónde están las causas de este problema, bueno, yo digo, hay que buscarlas en la economía argentina. No podemos pensar en causas que también pueden ser compartidas por otros países, ¿no? Muchas veces se escucha el tema de la inequidad en la distribución de los ingresos. Bueno, todos estos países tienen un nivel de inequidad mucho más grande que Argentina. En la cuestión política, ¿no? De la grieta o, bueno, Perú, por ejemplo, tuvo en los últimos 15 años 12 presidentes distintos, ¿sí? Tuvo creo que 7 golpes de Estado y sin embargo crece de manera sostenida y tiene una inflación menor al 10%. Con eso, digamos, no estoy diciendo que haya que imitar a estos países ni nada por el estilo. Lo que digo es que hay ciertas características donde en esas economías son mucho más graves que las nuestras y aún así no les impide crecer de manera sostenida. Tienen otros problemas, eso no hay ninguna duda. Pero por lo menos, digamos, son países que hace más de 10 años sistemáticamente vienen creciendo y vienen mejorando los indicadores socioeconómicos. Porque si bien la gran mayoría parten de niveles más bajos, vienen mejorando. Sin ir más lejos, Argentina, que fue históricamente el país del PIB per cápita más alto de la región, ya no lo es. Chile y Uruguay nos pasaron por esto que está pasando. Básicamente, nuestra economía está estancada, los otros países siguen creciendo. Bueno, esos dos países hoy tienen un nivel de PIB per cápita y de indicadores socioeconómicos mejores que los de nuestro caso. Y, digamos, ¿cuál es el problema? ¿No? Y yo quiero arrancar, como decía Ezequiel, a mí me gustaría arrancar, si uno lo piensa como una enfermedad o algo por el estilo, por hacer una analogía, arrancar del diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede ver así a simple vista del funcionamiento de la economía argentina? Y básicamente lo que podemos ver es que estamos atravesando un proceso muy conocido, también porque Argentina lo sufrió previamente, que se llama el proceso de stop and go, ¿no? Si agarran la literatura de los 60, los 70 y los 80, van a ver que estaba muy presente en los estudios económicos, ¿no? Era la idea esta del freno y arranque de las economías. Arranquemos del gráfico de más arriba a la izquierda, que es el del tipo de cambio, que es, podríamos decir, la variable que mueve a la economía argentina, ¿no? El dólar. Entonces, fíjense que ahí tienen marcados, con las áreas rojas, tienen marcados los momentos en los cuales el tipo de cambio se devaluó fuertemente, principio del 2014, fines del 2015 y 2018-2019. Y
Y después tienen el momento en el cual eso se estabiliza y después vuelve a bajar, ¿no? Entonces, cuando uno arranca por el tipo de cambio, ¿qué es lo que observa? Que cada devaluación viene después atravesada por un salto inflacionario. Obviamente, como la gran mayoría de las empresas tienen insumos importados, esos insumos se pagan en dólares. Cada vez que hay un salto importante del valor del dólar que se encarece abruptamente, las empresas lo trasladan a los precios. Y eso genera una aceleración del proceso inflacionario. Cuando eso sucede, lo que pasa con nuestros ingresos es que no pueden ajustar tan rápido. Las paritarias tardan varios meses, nuestros jefes nos tardan en aumentar el sueldo, y por lo tanto, en todo ese periodo donde la inflación se acelera y nuestros ingresos corren por detrás, lo que está pasando es que se está reduciendo nuestro poder de compra, ¿sí? Y como ven, cae el salario real. Y como cae el salario real, cae la capacidad de consumo de la población, eso hace que las empresas vendan menos. Entonces, ahí lo que ven también es que eso provoca una recesión. Se cae el nivel de actividad. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, el tema es que ahí, digamos, la idea de que se provoque una devaluación porque faltan dólares, bueno, la devaluación de alguna manera se te lo soluciona, porque ahora sobran dólares. ¿Y por qué sobran dólares? Bueno, básicamente porque el dólar está mucho más caro, la gente tiene menor poder de ahorro, entonces demanda menos dólares, las empresas producen menos, por lo tanto importan menos, y entonces toda esa falta de dólares se transforma en un excedente, que es lo que le permite al Banco Central estabilizar el tipo de cambio. Entonces ahí vemos que el tipo de cambio se estabiliza y vuelve a bajar. Obviamente, cuando eso sucede, tenemos el proceso inverso. La inflación se desacelera, el poder de compra, nuestros salarios que venían, digamos, aumentando en función de esa inflación pasada, pueden recuperar y pueden aumentar, y eso lleva a que la actividad económica se recupere. Pero obviamente, ¿qué pasa? Bueno, cuando la actividad económica se recupera, cuando nuestro poder de compra se recupera, vuelve a aparecer esa presión en el dólar, porque vuelve a aumentar nuestra capacidad para ahorrar, vuelven a aumentar las necesidades de las empresas para importar, y entonces, después de esos periodos, digamos, blancos que ven ahí que no están marcados, aparece una nueva devaluación. ¿Sí? Digamos, este es básicamente el proceso que atraviesa la economía argentina desde ya 8 años, ¿no? Con la primera devaluación que tuvimos ahí a principios de 2014. Y fíjense que todo este proceso es lo que nos da como resultado una economía que está estancada. Si quieren, vuelvo a este gráfico. Nos da una economía que está estancada, que tiene años donde la economía crece un poquito, se devalúa, aumenta la inflación, tenemos una recesión. Crece un poquito, ¿no? Pero sin romper ese techo. Entonces, eso es lo que también muchas veces se conoce como la restricción externa. Vos tenés una restricción al crecimiento, que no podés aumentar el nivel de producción precisamente por falta de divisas. ¿Sí? Lo vamos a discutir un poquito, porque ahí me parece que hay también cuestiones para discutir, pero la idea sería esa, ¿sí? ¿Y cuál es la causa? O sea, la idea, como decía antes, es, bueno, esa sería la manifestación de este proceso, ¿no? Cómo se comporta la economía argentina. Ahora tenemos que tratar de entender por qué. Y entonces digo, bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Vayamos a tratar de estudiar un poquito en profundidad qué pasó en la devaluación de 2014 para poder extraer de ahí algunas conclusiones. Y esto, digamos, sería también, ¿no? En economía tenemos muchas analogías, esto sería la foto. Nosotros decimos, bueno, mira, tenés la foto y tenés el video, ¿sí? O sea, la foto, esto es qué pasó al momento de la devaluación. Entonces, ahí tienen el valor del dólar, que es la línea gris que están viendo, del 2011 al 2014. Y lo que tienen en las columnas son las reservas del Banco Central, ¿no? Básicamente, digamos, qué estaba pasando, esto que está acá es el salto devaluatorio, ¿no? ¿Qué estaba pasando antes de la devaluación? Bueno, básicamente que el Banco Central administraba el valor del dólar. Hacía que aumentara, pero aumentaba muy poquito. ¿Pero cómo lo hacía? Bueno, lo hacía a costa de tener que poner todos los meses dólares de su bolsillo, ¿no? Fíjense que las reservas caen sistemáticamente. O sea, ¿qué está pasando acá? Y lo que está pasando es que la demanda de dólares de la economía es persistentemente más alta que la oferta. Entonces, como están faltando dólares, el que los pone de su bolsillo para evitar que el valor del dólar suba es el Banco Central. Y ahí es donde vemos la caída sistemática de las reservas. ¿Qué pasa? Bueno, no hace falta ser economista, ¿no? Para ver que esto no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Y porque esas reservas en algún momento se agotan. Entonces, lo que termina sucediendo en la devaluación del 2014 es que después de
una caída muy fuerte de reservas, después de regular importaciones, después de regular la compra de dólares para ahorro, ¿no? El famoso cepo, después de hacer todo eso, aún así la economía no lograba generar la cantidad suficiente de dólares y por lo tanto termina devaluando, ¿sí? Entonces, la foto, ¿qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que la devaluación se produjo porque vos tenés una demanda de dólares que es persistentemente a la capacidad que tiene tu economía para generarlo. Entonces, vos eso lo podés, como no haya presión, ¿no? Vos eso lo podés contener por una determinada cantidad de tiempo, pero si el problema no lo corregís, tarde o temprano el dólar termina ajustando y obviamente termina ajustando con una devaluación, porque esa olla a presión, cada vez que vos la estás conteniendo, cada vez esa presión va siendo más fuerte. Entonces, cuando salta de esta manera abrupta, ¿sí? Pero no tenemos toda la respuesta. O sea, la otra pregunta que nos queda es, bueno, ¿y por qué persistentemente la demanda de dólares de la economía era superior a la oferta, ¿no? A la capacidad de generar esos dólares? Y ahí entonces tenemos que meternos con lo que se llama el balance de pagos, ¿no? Tratar de entender cómo utiliza Argentina los dólares y cómo los demanda. Y en este gráfico lo que tienen es la columna amarilla, es la cuenta corriente. Que la cuenta corriente es básicamente donde hasta 2015 se movía todo el movimiento de dólares, ¿no? Digamos, todo lo que es las exportaciones de bienes y servicios en relación a las importaciones. Eso básicamente es el principal componente de la cuenta corriente. Digo hasta 2015 porque después entran a jugar los dólares financieros con el endeudamiento, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué está pasando acá? Como les decía, esa columna amarilla refleja el resultado de la cuenta corriente desde el 97 hasta el 2013, es decir, hasta el año previo a la devaluación. Recuerden que la devaluación fue en enero de 2014, o sea, fue a principios de 2014. Y lo otro que están viendo en la línea gris es el tipo de cambio real, ¿no? El tipo de cambio real es el valor del dólar, pero en términos de lo que está sucediendo con la inflación de la economía, ¿no? Esto a veces cuesta un poquito de entender, uno dice, che, pero pará, si el dólar sube todos los días, ¿cómo puede ser que acá me digas que el valor del dólar esté bajando? Bueno, esto también lo pueden pensar como su salario, ¿no? O cualquier producto que compran. En Argentina los precios suben todo el tiempo. Lo que pasa es que algunos suben más rápidos que otros y si uno lo compara contra la inflación, va a haber momentos, por ejemplo, donde nuestro ingreso crece por encima de la inflación y hay momentos donde crece por debajo. Con el dólar pasa exactamente lo mismo. Cuando el dólar crece por debajo de la inflación, se está abaratando, ¿sí? Esa línea que ven ahí cuando está bajando, lo que me está diciendo es que el valor del dólar en términos reales se está abaratando. Y cuando sube, como pasa en las devaluaciones, eso significa que se encarece. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, básicamente que la mega devaluación del 2001, con la crisis que tuvimos en ese momento, me generó un dólar tan caro que obviamente eso vino como correlato de un excedente muy importante de dólares. O sea, con un dólar carísimo, con la economía hecha pelota, ¿qué pasaba? No se importaba nada, la capacidad de ahorro de la gente era muy baja y eso también de alguna manera incentivaba la competitividad de las empresas. Entonces tenías que había muchas exportaciones y pocas importaciones. Entonces tenías un superávit de cuenta corriente muy abultado. En parte, las reservas que les mostré antes, que para el 2011 era nivel récord, bueno, fue justamente de todo este superávit de años que tuvimos de cuenta corriente. ¿Pero qué empieza a pasar? Bueno, empieza a pasar, sobre todo a partir del 2007, que ese tipo de cambio se empieza a abaratar persistentemente. Año tras año, el dólar se pone cada vez más barato. Y obviamente, digamos, si el dólar se pone cada vez más barato, eso va a incentivar la demanda de dólares, ¿sí? O sea, si algo está cada vez más barato, digamos, hoy quizás no lo tenemos tan presente porque el dólar está caro hace ya bastante tiempo, pero en toda esta época hay un boom de turismo en el exterior, ¿sí? Hay un boom de importaciones, la capacidad de ahorro de las personas en dólares era muy elevada. Y obviamente que a medida que el dólar se iba abaratando, ese superávit de cuenta corriente se va haciendo cada vez más chiquito hasta que finalmente en 2010 desaparece y pasa a ser un déficit, ¿sí? O sea, no solamente no nos sobraban dólares, sino que teníamos que sacar de otro lado para poder financiar la cuenta corriente, ¿sí? Entonces, ¿por qué se evalúa el tipo de cambio? Bueno, cuando uno mira el video, no solamente la foto, es porque lo que tenías por detrás es un proceso persistente donde se fue abaratando el dólar, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque lo que tenés, ahora vengo para acá, perdón,
Porque lo que tenés es que el Banco Central utilizaba al dólar, utilizaba la política cambiaria como un ancla, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, vos tenías, recuerden más o menos, si no lo digo, ya para esta época tenías una inflación relativamente importante, estamos hablando del 2010-2011, ¿sí? Una inflación del 20%, hoy parece muy baja, pero ya es una inflación que, digamos, es un problema para la economía. Y básicamente lo que hacía el Banco Central era utilizar al tipo de cambio como un ancla cambiaria. ¿Qué significa eso? Bueno, tratar de que el tipo de cambio sea el ancla que haga que la inflación baje. Lo que pasa es que la otra parte que también es importante para entender de la inflación, cuando uno mira por el lado de los costos de las empresas, los salarios estaban creciendo de manera persistentemente, ¿sí? Entonces, lo que vos tenías era un crecimiento de los salarios muy positivo para la economía, porque el poder de compra mejoraba persistentemente, pero la contrapartida de esa mejora del salario era que el tipo de cambio estaba abaratando. Otra relación que es recontra estudiada en los 70 y en los 80, ¿sí? Se agarran, que probablemente en la facultad lo hayan visto, el trabajo de Canitrot, por ejemplo, y todos los economistas de esta época, que digamos por decir, el contexto de inflación alta es similar, bueno, lo que se encuentra es que vos tenés una relación inversa entre el salario en términos reales y el dólar en términos reales. Para que suba el salario, para que mejore el poder de compra de la población, se tiene que apreciar el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, en todo este periodo donde se apreció el tipo de cambio, la contrapartida fue una mejora sostenida del poder de compra. Pero claro, digamos, ahí el tema es discutir el cómo, discutir el por qué, discutir la sostenibilidad del proceso, que evidentemente estaba siendo, digamos, este nivel de apreciación no era el correcto para la economía, entonces eso generaba una presión hasta que finalmente terminaste devaluando el tipo de cambio, ¿sí? ¿Y qué pasa con la famosa emisión? Porque digo, hasta ahora la explicación que dimos del stop and go es que básicamente la devaluación del tipo de cambio es provocada por la inflación, ¿sí? O sea, el punto que hay que entender acá es que la devaluación del 2014 fue precedida por varios años de inflación de vuelta, alta, ¿sí? Alta para ese momento, 20%, 25%. Entonces, el punto acá es que, por ahora, nuestra primera parte de la explicación lo que nos dice es que la devaluación fue consecuencia de la inflación, ¿sí? Y no viceversa, porque también una discusión importante muchas veces, hoy ya creo que no, pero en esta época se discutía cuál era el problema de Argentina y pocas veces se decía que la inflación era un problema, ¿sí? Se decía que el problema era la falta de dólares, que el problema era la falta de exportaciones, pero la inflación no era concebida como un gran problema. Y realmente, digamos, hoy cuando uno lo mira en retrospectiva, era el principal problema, ¿sí? No era de las magnitudes que lo tenemos hoy en día, pero justamente ahí estuvo la semillita de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y básicamente el tema justamente que pasa en estos momentos es que esa inflación suele ser, digamos, acompañada por un banco central que te usa el tipo de cambio para tratar de contener esa inflación de manera infructuosa, y es lo que lleva a que el tipo de cambio se aprecie y que termine provocando la devaluación del dólar, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está la famosa emisión? ¿No? Porque hasta ahora hablamos de dólares, hablamos de Latinoamérica, pero no hablamos nunca de eso que escuchamos tanto, ¿no? La famosa emisión de pesos, que uno tantas veces escucha como una de las causas principales de la inflación. Y acá me quiero detener un poquito para decir, ¿no? Parte creo que es correcta y parte creo que es incorrecta. Cuando uno escucha, digamos, los principales argumentos de por qué la emisión genera inflación, el principal motivo es que eso llevaría a que la gente tiene mucha plata, y esa plata la gasta, genera un exceso de demanda, y ese exceso de demanda hace que las empresas aumenten los precios, ¿sí? Cuando uno le pregunta a otros economistas, por lo general esa es la respuesta. Y tiene, digamos, grandes problemas esa respuesta, porque precisamente vos no podés explicar un proceso inflacionario en una economía que está estancada hace 12 años. Porque para que haya exceso de demanda, vos lo que tenés que tener es una economía pujante, ¿no? Si vos me estás diciendo que la inflación aumenta porque la gente tiene mucha plata, gasta y eso hace que aumente el precio de las empresas, bueno, no podés decirme eso cuando tenés una economía que está estancada o en recesión, ¿sí? Principal problema. Segundo problema, cuando las empresas ven que aumenta la demanda, tranquilamente podrían aumentar la producción, no aumentar los precios. ¿Qué más?
en el resto del mundo, cuando uno estudia esto, ve que lo que hacen las empresas frente al aumento de la demanda, por lo general, es aumentar la producción. ¿Por qué? Y porque ganan plata igual. Subir los precios implica perder clientes a mano de la competencia, porque las empresas compiten. Y si la empresa al lado no me aumentó los precios, la empresa al lado me robó clientes. Entonces, no es la respuesta lógica subir los precios frente a un aumento de la demanda. Lo lógico es aumentar la producción. Ahora bien, eso significa que la emisión no genera inflación, porque también una cuestión que para mí es importante del libro es que yo creo que los dos extremos son malos, ¿sí? No solamente podríamos decir un extremo liberal, pero también un extremo donde creemos que la emisión no tiene ningún tipo de problema y el Estado puede gastar toda la cantidad de plata que quiera. Eso puede hacer quizás Estados Unidos, ¿no? Que tiene el dólar que le permite financiar la moneda en todo el mundo. Pero un país como Argentina, que es un país periférico, que además no tiene capacidad importante de emitir deuda en moneda propia en el resto del mundo, bueno, tiene restricciones al financiamiento. Y ahí es donde aparece, digamos, el mecanismo, que para mí es un mecanismo distinto, pero que está vinculado, de por qué el déficit fiscal también fue parte del problema, ¿sí? Acá el gráfico. Lo que están viendo es el resultado fiscal del gobierno del 2007 al 2015, ¿no? Esto también, agregué 2015 porque fueron justamente las dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que pueden ver acá es que el resultado fiscal, ¿sí? Es la línea roja, la columna amarilla, azul es la emisión monetaria, el financiamiento de ese déficit a través de la inyección de dinero. Pero primero quiero que miremos la columna roja. La columna roja sistemáticamente se deteriora año a año. En 2007 teníamos un superávit fiscal en torno al 1%, en el 2008 ya bajó un poquito, era el 0,8%, ya para 2009 teníamos un déficit fiscal cercano al 1%, 2010 1,2% y así sucesivamente, ¿sí? Cada año el déficit fiscal en términos del PBI, ¿sí? En términos del tamaño de tu economía, estaba incrementándose. Y uno puede decir, bueno, pero tuviste la crisis subprime en 2008, tuviste una sequía en 2012. Sí, está bien. O sea, cuando vos tenés periodos de crisis, está bien que el Estado salga a gastar, porque justamente es el que puede sostener la actividad económica. Pero no todos los años. ¿Sí? O sea, digamos, lo que cualquier manual de economía te recomienda es que vos hagas política anticíclica. Cuando la cosa viene mal, salgas a gastar, pero cuando la cosa viene bien, tenés que recuperar. ¿Por qué? Y porque si no te pasa esto. Bueno, pero quizás es un caso normal en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene déficit fiscal. Sí, es verdad que todo el mundo tiene déficit fiscal. Pero cuando uno mira los datos del Banco Mundial, ¿sí? de estos 8 años, Argentina fue el único país del mundo que persistentemente tuvo un deterioro del déficit fiscal. ¿Sí? O sea, una cosa es que los países tengan déficit fiscal todo el tiempo, pero que tengas un deterioro constante, o sea, que pases como Argentina de un superávit a un déficit de casi 5 puntos del PBI, fuimos el único país del mundo. Entonces, obviamente esto no es sostenible. Esto también creo que es parte de la discusión que hay que dar. ¿Sí? O sea, digamos, porque justamente, digamos, cuando uno ve el argumento principal de Milei, bueno, tiene esto. ¿Sí? Y hay que discutir el déficit fiscal. No es que el Estado argentino puede gastar los niveles que le parezca que quiera. ¿Sí? O nos encantaría a todos que toda la gente pueda tener, pero la realidad es que vos tenés que administrar esos recursos. No, digamos, cada vez que digo esto, digo, pucha, estoy como transmitiendo un discurso recontra fiscalista, ¿no? Digo, si yo estuviese ahí, estaría diciendo, mira lo que me está diciendo este pibe. ¿No? Le juro que no me gusta. Pero digamos, cuando uno lo pone a estudiar, dice, bueno, es así. ¿Sí? O sea, ¿hay que tener déficit? ¿Se puede tener déficit? Sí se puede tener déficit. Lo que vos no podés es persistentemente tener un deterioro constante de las cuentas públicas, porque eso te pasa factura. ¿Sí? Y más todavía en el caso argentino. ¿Por qué? Porque ese déficit fiscal vos tenés 3 maneras de financiarlo. Lo podés financiar con emisión monetaria, es decir, pedirle al Banco Central que te dé la plata, que el Banco Central la crea y vos la inyectás en la economía, o podés colocar deuda en el mercado local o en los mercados internacionales. Como Argentina no colocaba deuda en el mercado internacional y tenía un mercado doméstico muy chico, ahora vamos a ver por qué, no podía tampoco colocar deuda en el mercado local. Recuerden que también en esta época la palabra deuda era mala palabra,
¿no? La palabra decir endeudarse, aunque sea en el mercado local, era una mala palabra. Entonces, la casi totalidad de ese déficit fiscal se financió a través de la inyección de dinero, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, acá también aparece la política monetaria. Eso que mostrábamos recién era la política fiscal, pero también tiene que ver la política monetaria. ¿Por qué? Y porque vos cuando inyectás todo ese dinero en la economía, después el Banco Central puede tratar de absorberlo, ¿no? Es como que la política fiscal a través del déficit inyecta dinero y la política monetaria lo que hace es lo absorbe. ¿Cómo lo absorbe? Bueno, a través del aumento de las tasas de interés, ¿no? Incentivando a que la gente deposite la plata en los bancos, desincentivando la creación de dinero a través de los préstamos y que entonces una parte de ese dinero que vos inyectabas en la economía lo absorbas a través de la política monetaria. ¿Qué pasó? Bueno, el Banco Central tampoco hizo esto. ¿Sí? O sea, el Banco Central no solamente no hizo esto, sino que la política monetaria de este momento era tasas de interés persistentemente negativas en términos reales. Lo que están viendo ahí son las tasas de interés del 2010 a fines del 2014, comparadas contra la inflación. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente lo que significa es que vos ponías la plata en un plazo fijo y a fin de mes tenías menos plata que antes. O sea, tu poder de compra era menor porque la tasa de interés no le ganaba a la inflación. Y fíjense que nosotros arrancamos diciendo que parte del problema de la devaluación era la demanda de dólares, ¿no? Que la gente ahorra mucho en dólares y también después vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero si vos tenés una población que ahorra en dólares y si encima a eso no le ofreces un instrumento de ahorro en pesos que sea atractivo, digamos, una tasa de interés que le gane a la inflación, bueno, obviamente estás contribuyendo a la demanda de dólares, ¿sí? Entonces, digamos, hay que tener en cuenta que siempre hay un vínculo muy fuerte entre la política fiscal y la política monetaria. Son como los dos brazos del manejo de la economía y están los dos muy vinculados entre sí. Si el gobierno mete plata a través del déficit fiscal, el Banco Central puede sacarlo de alguna manera a través de la política monetaria, ¿sí? Pero son decisiones del gobierno de turno. Entonces acá inyectábamos ese dinero, además no lo sacábamos, las tasas de interés eran muy bajas y digamos, ¿cuál era el resultado final de todo esto? Bueno, básicamente que tenías una economía que no generaba muchos dólares, teníamos las exportaciones estancadas, pero además de no generar muchos dólares, vos le estabas metiendo muchos pesos a esa economía y encima le estabas diciendo a la gente ahorren en dólares, porque no puedes ahorrar en pesos porque los plazos fijos perdían. Entonces, ¿no? Uno dice, bueno, ahí uno entiende bien la devaluación. La devaluación tiene dos componentes. Tiene un componente sin dudas que es el de la falta de dólares, ¿sí? No hay ninguna duda, porque para que el dólar se devalúe, te tienen que faltar dólares. Pero muchas veces nos olvidamos de todo el componente financiero que está atado al tema del financiamiento del déficit fiscal y del manejo de las políticas monetarias del Banco Central. Y ahí, gracias. Yo creo que justamente la pandemia fue un caso hermoso de laboratorio, ¿no? Los economistas nos cuesta muchísimo tener casos de laboratorio. La idea de poder analizar un fenómeno de manera aislada, porque obviamente en economía la idea de tratar de... ¿Cómo sería un experimento ideal? Bueno, tratar de congelar todas las variables, solamente mover una y ver esa variable que se movió en dónde impacta. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que en economía, en cualquier sociedad, uno mueve una variable y se mueve al mismo tiempo 50.000. Entonces es muy difícil de hacer buenos laburos empíricos, ¿no? Me acuerdo, el Bambino Veira decía, yo pongo los jugadores de una manera, pero después en la cancha se mueven. Bueno, acá es un poco lo mismo. Y acá el tema es que la pandemia fue un caso particular para poder tener bien en claro esto. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la pandemia llevó al financiamiento de un déficit fiscal muy elevado. Pero acá, digamos, por motivos recontra evidentes. O sea, el Estado en Argentina, como en todo el resto del mundo, salió de manera obligada y de manera correcta a gastar, ¿sí? Tuvo que sostener el ingreso de la población, tuvo que sostener a las empresas, lo que implicaba un montón de gasto y obviamente, y acá sí una diferencia importante de Argentina, sin financiamiento. Veníamos de la gestión de Cambiemos, que justamente por la excesiva emisión de deuda en moneda extranjera, eso nos llevó al default, con lo cual teníamos todos los mercados internacionales cerrados. También había habido el famoso reperfilamiento, que también fue un default de la deuda
en moneda doméstica, con lo cual también teníamos muy poca capacidad para emitir emitir deuda en el mercado local. Entonces todo ese déficit fiscal se financió con emisión, ¿sí? Un déficit récord, 7-8 puntos del PBI. Entonces era como una especie de experimento espectacular, ¿no? Porque de un día para el otro tenés un montón de plata que se inyecta en la economía y ahí había que ver, bueno, a ver en qué variable pegaba primero. Y lo que este gráfico muestra es que donde pegó primero fue en las tasas de interés y en la brecha cambiaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es para mí yo le llamo la síntesis monetaria estructuralista? O sea, ¿cómo podemos hacer compatibles la idea de que el problema de tu economía o el problema de tu inflación es la falta de dólares con la idea de que también el problema de tu inflación es un excedente de pesos, ¿no? Porque yo, insisto, creo que los dos son parte del problema. Entonces, ¿cómo podemos tratar de compatibilizar esas dos cosas? Y bueno, para mí justamente la respuesta es esa. Si vos tenés una economía que no tiene dólares, ¿sí? Que no tiene capacidad de financiamiento, y le inyectás muchos pesos, cuando te fijás todos esos pesos a dónde termina la compra de dólares. Y si vos tenés pocos dólares y le metés mucho peso a la economía, bueno, obviamente que eso va a ser lo que te va a llevar a la devaluación del tipo de cambio. Entonces, fíjate que la inflación, o en realidad la devaluación, que es el principal motor de las aceleraciones inflacionarias, está explicado por esas dos cosas. Está explicado porque te faltan dólares, es verdad, pero porque además estás inyectando una cantidad de pesos que no se corresponde con tu capacidad de dólares para generarlo. Y como les decía, lo que están viendo acá es la tasa interbancaria, es la tasa, digamos, a la que se prestan los bancos, y la brecha, ¿no? Porque en este momento, digamos, con las regulaciones, vos tenías un dólar paralelo, que era, podríamos decir, el dólar donde toda la gente que quería comprar y vender podía acceder. Entonces, no tiene sentido mirar el dólar oficial porque ese no se iba a devaluar, pero si se fijan, la correlación es muy grande y muy fuerte, ¿no? Como, además, la frecuencia, fíjense que es por día, ¿no? Acá no son meses y años. Entonces, de un día para el otro, el Estado tiene que salir a gastar un montón de plata. Eso obviamente desploma las tasas de interés de los bancos, porque los bancos tenían plata por todos lados, o sea que nadie quería prestarla a nadie, o sea que las tasas bajaron fuertemente. Pero la reducción de esas tasas incentivó la compra de dólares. ¿Por qué? Bueno, por esta cuestión financiera, de que si la tasa de interés en pesos es muy baja, eso te incentiva a canalizar la demanda hacia los dólares. Entonces, vean cómo cuando baja la tasa, automáticamente se dispara esa brecha cambiaria que estaba en torno al 20-30% y se dispara hasta el 80%. ¿Sí? Digamos, esa me parece que es para mí el mejor estudio de laboratorio como para decir, mirá, nuestro problema es doble. ¿Sí? Nuestro problema es que nos faltan dólares, pero que nos sobran pesos. O sea, tenemos que entender que las dos partes son componentes del problema. Y para terminar, nos falta explicar una parte más de la inflación, que es, creo yo, la parte más interesante y la que más nos sirve para entender por qué es un problema tan difícil de solucionar, ¿no? Porque también, esta creo que es otra cuestión que es importante. Con el diario del lunes, creo que es evidente que es un problema de muy difícil solución. Uno puede pensar que una gestión es mala para solucionarlo, que dos gestiones son malas, pero digamos que ningún gobierno haya querido o haya podido solucionarlo. Bueno, hay que también darle un poco de mérito, ¿no?, al problema, decir, che, es un problema difícil de solución. ¿Sí? Por algo, ningún gobierno está pudiendo solucionar. Entonces, ahí es donde aparece esta cuestión de que la inflación tiene memoria, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, primero que nada, cuando uno mira la evolución de la inflación argentina del 2005 al 2022, si no puse el 2023 para no amargarnos, es todavía peor, pero no hay ninguna duda de que la inflación tiene una tendencia en ascenso. ¿Sí? Cada año que pasa puede bajar un poquito, puede subir, pero siempre cada año tenemos una inflación más elevada. Y si miramos la del 2023, tengo que agrandar el eje porque ya estamos en 130. ¿Sí? ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, de nuevo, no hace falta ser economista para que si uno proyecta esto, ¿qué dice? Y terminamos en hiper. ¿Sí? En algún momento llega la hiperinflación. Si no hacemos nada distinto y seguimos cometiendo los mismos errores, esta inflación va a seguir subiendo. Entonces, pero el punto que hay que entender acá es por qué la inflación año a año sube y por qué es tan difícil de solucionar. ¿Sí? Porque las devaluaciones del tipo de cambio, como vimos al principio, vos devaluás el tipo de cambio, la inflación acelera, pero cuando el tipo de cambio se estabiliza, la inflación debería volver al mismo nivel anterior. Y no vuelve al mismo nivel anterior. ¿Sí? El tipo de cambio estabiliza y la inflación baja a un nivel intermedio.
Y con la siguiente devaluación sube a la par y después cuando baja, baja un nivel intermedio. Entonces, obviamente, cada vez, con cada devaluación, el piso de la inflación argentina es cada vez más alto. Y ahí entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la inflación argentina tiene una tendencia alcista, ¿no? Y ahí es lo que yo digo que la inflación tiene memoria. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que básicamente a medida que el proceso inflacionario va avanzando, la gente, las empresas, se van adaptando al entorno. O sea, ninguno de ustedes hoy se comporta igual, cómo gasta, cómo ahorra, que lo que hacía hace 5 años atrás. ¿Sí? ¿Y por qué? Y bueno, porque con una inflación del 130%, uno no gasta y ahorra de la misma manera con una inflación del 20% o del 40%. Entonces el problema es que a medida que la inflación aparece y se instala, la gente va adaptando sus hábitos, sus conductas, las empresas también, y eso va retroalimentando el proceso. No solo eso, como cualquiera sabe, un hábito es mucho más difícil de modificar. La analogía que a mí me gusta utilizar acá es la idea de una adicción. ¿No? O sea, si uno dice, bueno, a ver, ¿cómo están bajando la inflación hoy en día que está apareciendo en algunos países? ¿No? En Chile, en Brasil, en Estados Unidos. Bueno, están haciendo las cosas, las recetas tradicionales, que es devaluar un poquito, subir un poco la tasa de interés, ajustar un poco el déficit fiscal y la inflación se acomoda. ¿Por qué? Bueno, porque es un brote transitorio, porque son economías que venían con una estabilidad de muchos años, donde la gente y las empresas estaban acostumbradas a esa estabilidad, y de repente vos tenés un shock inflacionario, algo, digamos, que es inesperado y raro para esa gente, entonces lo podés bajar sin que la gente cambie su conducta. Obviamente, y esto entrando un poquito en la discusión internacional, lo que todos te dicen es, ojo, porque si no la bajas rápido, eso se empieza a activar. Pero ¿qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina vos no podés hacer esas recetas tradicionales, ¿no? Como le decía, si vos, imagínense una persona que fuma hace 30 años y una persona que fuma hace 1 año y medio. Bueno, obviamente la receta, ¿no? La solución para que cada una de esas dos personas deje de fumar no son las mismas. ¿Por qué? Porque el nivel de adicción que tiene una persona que fuma hace 30 años es mucho más fuerte que el que tiene una persona que fuma hace 1 año y medio. Entonces son distintas las recetas, son distintas las medidas que uno tiene que tomar para cada uno de esos casos. Y Argentina tiene una inflación elevada hace muchísimos años. Si uno se fija, si uno agarra los últimos 10 años, del 2012 al 2022 o 2013 al 2023, y se fija en todo el mundo, ¿cuántos países tuvieron todos los años una inflación superior al 20%? ¿Sí? O sea, todos los años. Si tuviste 20, 40, 80, 90, pero la bajaste a 19, no cuenta. ¿Sí? Todos los años una inflación superior al 20%. ¿Cuántos países hubo que tuvieron esa dinámica en los últimos 10 años? 2. Argentina y Venezuela. ¿Sí? Que obviamente no hay comparación con el caso venezolano, que están atravesando una crisis política, social muchísimo más grave y de otra índole que no tiene que ver con el caso argentino. Pero lo que digo es que Argentina es una excepción en términos inflacionarios. Y obviamente no solamente es una excepción sino en términos de la magnitud, sino en términos de la persistencia. Si en lugar de mirar los últimos 10 años, agarramos los últimos 50, ¿sí? De 1970 a la fecha, Argentina también lidera ese ranking. Convivimos con una inflación superior al 20%, el 70% de los últimos 50 años. ¿Sí? Es más, todos ustedes que están acá, que tienen, no sé qué años son, ¿no? De categoría 2000, 1999, bueno, la gran mayoría de ustedes convivieron con una inflación alta toda su vida. ¿Sí? No se acuerdan de lo que fue la convertibilidad, que también un poco eso tiene que ver el tema de Milei, ¿no? Pero Argentina tiene un proceso inflacionario que es crónico. Y justamente es porque a esas características macroeconómicas que les venía mencionando previamente se le agregan hábitos y conductas de las personas que, aclaro, ¿sí? No es la culpa de las personas. Ahora voy a echarle un poquito más y ya con esto cierro. Es la respuesta lógica y racional de la gente para tratar de cubrirse frente a ese fenómeno. ¿Qué pasa en un país con inflación baja? ¿No? Agarremos cualquiera de la región, Chile, Uruguay. Lo que vemos en esos países es que el valor del dólar se mantiene relativamente estable. Se mueve, ¿sí? Pero si uno se fija cuánto estaba el real
hace 20 años y cuánto está hoy, está 1 o 2 pesos más. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, justamente lo que sucede es que como el valor del dólar está estable y también el Banco Central o los bancos ofrecen instrumentos en la moneda doméstica que son atractivos en términos de rendimiento, la gente ahorra en su propia moneda, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto de que, che, si vas a Brasil y le preguntás a un taxista cuánto está el dólar, no tiene la más pálida idea, ¿no? Vas a Uruguay, Chile, nadie tiene idea. En Argentina vas y te dice, ¿cuál querés? ¿El Coldplay? ¿El dólar MEP? ¿El contado con liqui? Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si vos tenés una economía donde el dólar está estable y la gente ahorra en su propia moneda, fíjate que está contribuyendo a la propia estabilidad de la economía. ¿Por qué? Y porque tenés un componente muy fuerte de demanda de dólares para ahorro que en esos países no existe. Entonces, la estabilidad de la economía provoca la propia estabilidad, ¿no? La estabilidad genera más estabilidad, es un círculo virtuoso. Como la economía es estable, eso hace que la gente pueda ahorrar en su propia moneda y el hecho de que la gente ahorre en su propia moneda contribuye a esa estabilidad, porque contribuye a que el tipo de cambio se mantenga estable. ¿Qué pasa en Argentina? Todo lo contrario, ¿no? O sea, la propia inestabilidad te genera más inestabilidad. Porque con cada devaluación que tuvimos del tipo de cambio, la gente se vuelca cada vez más a la compra de dólares. Y el hecho de que cada vez la gente se vuelque más a la compra de dólares hace que la demanda de dólares sea cada vez más alta, que la presión por la compra de dólares sea cada vez más grave. Entonces, en nuestro caso, pasa todo lo contrario. Cada vez que devaluamos, estamos haciendo que el problema se agrave un poquito más de manera permanente. Porque devaluamos, el tipo de cambio se estabiliza, pero tenemos que una parte de ustedes que estaban por ahí, que antes ahorraban en pesos, ¿no? Porque todavía son muy jóvenes y no habían sufrido ninguna devaluación, de repente dicen, che, perdí como en la guerra. No, ahora voy a pasar a ahorrar en dólares. Entonces tenemos gente que antes ahorraba en pesos que ahora pasa a ahorrar en dólares. Y así con cada una de esas devaluaciones. Entonces, lo que tenemos es un círculo, en este caso, vicioso. Y fíjense que ahí aparece este componente que le decía la memoria. ¿Por qué todos sabemos cuánto vale el dólar? ¿Por qué todos ahorramos en dólares? Bueno, porque los más jóvenes sufrieron devaluaciones y porque los más grandes sufrieron incluso corralitos. Ahora escuchan, ¿no? La palabra plan Bonex. Todas esas cuestiones son parte de nuestra explicación de por qué ahorramos en esa moneda. Porque siempre que ahorramos en la nuestra, perdimos, ¿sí? Y de nuevo, no es culpa nuestra. O sea, no es que el problema sea culpa de la gente que ahorra en dólares. No, todo lo contrario. La gente ahorra en dólares porque es la respuesta lógica y racional de cualquier persona en cualquier país del mundo para tratar de defender sus ahorros. ¿No? El chiste que muchas veces uno escucha que dice, traes a un brasilero, a un alemán, acá a Argentina y a los 6 meses está comprando dólares. Bueno, porque justamente se adapta al entorno. Y acá la manera de cubrir nuestros ahorros es a través de la compra de dólares, ¿sí? Hay varios mecanismos más, yo solamente quería presentarles 2 de estos componentes de la memoria, pero otro que me parece importante y que también muchas veces, digamos, desde los enfoques más heterodoxos le damos poca relevancia, es el tema de las expectativas, ¿no? La cuestión de cómo las expectativas de las empresas fundamentalmente también contribuyen a la inestabilidad del proceso. De nuevo, pensemos cómo funciona una economía estable. En esas economías, el Banco Central todos los años anuncia una meta de inflación y la cumple, ¿sí? Puede ser que a veces la inflación sea más alta, por ejemplo, dicen, che, mirá, tuvimos una crisis internacional, tuvimos una sequía, este año la inflación va a ser un poquito más alta, pero a fin de año hace la política monetaria, ¿no? Y cumple la meta. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Bueno, básicamente las empresas, su principal referencia a la hora de estimar precios, a la hora de proyectar para hacer inversiones, a la hora de ver cuánto producen, la principal referencia que toman es la meta que pone el Banco Central. ¿Por qué? Y porque todos los años, como un relojito, el Banco Central dice, che, la meta va a ser esta y cumple. Más o menos, ¿no? Estoy exagerando un poquito, pero para que se entienda el punto. Entonces, de nuevo, fíjense que la propia estabilidad genera estabilidad. Vos tenés un Banco Central que mantiene la economía estable, eso le otorga más credibilidad al Banco Central, las empresas toman como referencia lo que dice el Banco Central y ajustan sus precios, es decir, la inflación, en función de lo que el Banco Central dice. Entonces podríamos llegar a un caso extremo donde solamente con que el Banco Central haga un anuncio, eso modifica completamente los precios de la economía.
¿Sí? Acá hay una anécdota muy linda, que capaz la conocen porque es muy conocida, de uno de los presidentes del Banco Central de Inglaterra, que él hablaba de la teoría maradoniana de la tasa de interés, ¿no? Básicamente lo que él decía es que cuando el Diego mete el gol contra los ingleses, él dice, fíjense que Maradona va derecho. ¿Sí? No hace demasiada gambeta, obviamente está exagerando, ¿no? Pero el punto es, él dice, él iba derecho y los defensores se corriendo. Uno cuando ve también a Messi, esto lo ve bastante claro. ¿Por qué? Porque el defensor trata de adelantarse a lo que el Diego va a hacer. No dice, me van a gambetear para la izquierda. Entonces se movía para la izquierda y él seguía derecho. Y simplemente, digamos, por tratar de anticiparse a algo, el Diego podía gambetearlo, ¿no? Y bueno, lo que él decía es, nosotros simplemente, si hacemos las cosas bien, simplemente con anunciar que va a bajar la inflación, logramos que la inflación baje. Porque las empresas responden en función de nuestra meta y acomodan los precios a un nivel más bajo. ¿Sí? Entonces, es importante el canal de las expectativas y es importante lo que se le llama el canal de la credibilidad del Banco Central. Que simplemente, a ver, lo que digo es muy difícil que el Banco Central haga su tarea en una inflación alta, ¿no? Pero que es importante tratar de que si vos anunciás una meta, que sea una meta creíble. No que si tienes una inflación del 130%, metas una meta del 70%. ¿Sí? ¿Qué pasa en una economía inestable? Bueno, todo lo contrario. Como el Banco Central no cumple con las metas que fija, que ni siquiera se fijan metas, son por presupuesto, pero digamos, no importa. Pero como el Banco Central no es creíble, la referencia para los precios de las empresas no es el Banco Central, sino que es el dólar. ¿Sí? Que es el principal termómetro. La economía argentina es el dólar. Entonces, la principal referencia que miran las empresas para fijar sus precios es el dólar. Obviamente el dólar paralelo, ¿no? Hoy en día. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que es un dólar mucho más volátil, que es un dólar que puede subir muchísimo. Y que entonces eso genera más volatilidad. Entonces, como el Banco Central no es creíble, las empresas miran el dólar, suben los precios en función de lo que pasa al dólar y eso te genera un círculo vicioso, ¿sí? que se va retroalimentando. Entonces, si uno combina estas dos cosas, lo que tiene justamente es un proceso donde la inflación, una vez que se instala, se va haciendo cada vez más difícil de erradicar, porque todos estos componentes cada vez se van instalando más en la sociedad. Por eso hoy estamos en lo que se conoce como un régimen de alta inflación. Ya no estamos en un proceso inflacionario, podríamos decir, ya no somos una persona que fuma cigarrillos hace 10 años. Ya estamos en el proceso, digamos, donde estás en una cosa mucho más complicada, donde la sensibilidad de las empresas para remarcar precios es altísima. La claridad la tenemos con la evaluación que hubo después de las elecciones del 22%, la inflación de agosto y la de septiembre va a dar más o menos 22%. O sea, esa devaluación que vos hiciste para tratar de mejorarla, el valor del dólar, ya lo perdiste en 2 meses. ¿Sí? Estamos en el mismo nivel en términos reales del dólar que hace 2 meses atrás, pero con una inflación mucho más alta. Antes el piso era del 6%, ahora es un piso del 10 o 11%. Entonces, es una situación sumamente compleja. ¿Sí? Tenía 2 gráficos más, pero que los voy a dejar, de última después lo charlamos, que era el rol de los shocks externos, pero no cambia nada. Así que, para terminar y no excederme mucho más, básicamente para mí la inflación tiene 2 componentes. ¿Sí? Un componente, como les decía, macroeconómico, que está vinculado a malas políticas macroeconómicas, ¿sí? Una mala gestión macroeconómica en términos fiscales, en términos monetarios, en términos de endeudamiento. ¿Sí? Yo analicé acá la devaluación 2014, pero también esto le cabe al gobierno de Cambiemos, donde emitió muchísima deuda en moneda internacional y de nuevo, cuando uno va a ver los procesos de endeudamiento, como fue la convertibilidad o como fue el de la dictadura de Martínez II, todos terminaron igual. ¿Sí? Todos terminaron, y además es una cuestión mucho más grave, porque si a vos te faltaban dólares porque tu economía no generaba los suficientes, ahora tenés que te faltan todavía más dólares porque tenés que pagar esa deuda que no utilizaste correctamente. Entonces, en mi opinión, digamos, la inflación es un problema macroeconómico. Y es un problema macroeconómico porque vos no manejaste correctamente esas herramientas. Tanto en términos de falta de dólares, por el lado de las exportaciones, pero también por el lado del excedente de los pesos. La política fiscal, la política monetaria. Y a eso se le agrega una cuestión que ya diríamos hoy es tarde, es con el diario del lunes, pero que desde el momento en el que vos dejaste que la inflación vuelva a aparecer, ya empezó a activarse esta memoria y por eso hoy es tan difícil de solucionarla.
digamos, insisto, con el diario del lunes, pero si pudiese volver con la máquina del tiempo y decir en 2007, che, tratemos de mantener inflación en torno al 10%, porque 20, que puede parecer poco hoy, es la raíz del 130 que tenemos hoy. ¿Sí? Porque esta memoria se activa a partir de ese momento. De nuevo, ¿no? Yo del 2011 estaba terminando la carrera, seguramente como muchos de ustedes, y todas estas cuestiones nadie las discutía, así que es difícil en el momento estar ahí y ver las cosas. La realidad es que la mejor manera de verlas siempre es con el diario del lunes, ponerse a estudiar los procesos una vez que pasaron, pero tratar de que no se vuelvan a repetir, ¿no? También un poco la idea del libro es que estas cosas, que cuando uno mira para atrás y se fija qué pasó en los 70, en los 80, cómo terminamos con una hiper, bueno, no fue muy distinto a lo que está pasando hoy en día. Hago la aclaración de que no creo que estemos cerca de la hiper. Para llegar al 89, que fue la hiper, hubo 15 años de inflación por encima del 100%. ¿Sí? Del 75 al 89 tuvimos, 14 años consecutivos con inflación del 100%. O sea, dicho mal y pronto, nos faltan muchos más errores para llegar a la hiper. Pero es una economía mucho más abierta, tenés criptomonedas, o sea, hay otras maneras de escapar al ahorro en pesos, ¿no? Al cepo, que antes no había, con lo cual eso puede acelerarse. Pero el punto es que si no modificamos estas cuestiones, lamentablemente no vamos a poder solucionar el problema, ¿sí? Si quieren, ahora dejo un ratito para preguntas y podemos charlar de las soluciones que hay en el libro, pero no quería extenderme demasiado. Simplemente darles un panorama del diagnóstico y las causas de la inflación, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Ahí si alguien quiere correo, mail. Bueno, muchas gracias Juan Manuel. Muy interesante la exposición. Hemos hablado de Borges, de Maradona, de la inflación, todos fenómenos de la cultura nacional. Ahora quisiéramos abrir una ronda de preguntas. Está el micrófono abierto para hacer intervenciones, preguntas al autor del libro. Si les parece, hago circular el micrófono, así se escuchan para todos. Juntamos 2 o 3 preguntas y, Dale, sí, obvio. Y volvemos. Hola, profesor, yo les puedo hablar de la inflación del peronismo del 50 por una cuestión cronológica, pero no lo vamos a hacer. La pregunta es, tenemos claramente identificado que uno de los problemas es el sector externo. ¿A qué atribuye usted que la dirigencia argentina, no Juan Pedro, la dirigencia argentina en 70 años no encaró con alguna honrosa excepción ese problema desde el punto de vista de la política económica? Esa es una. Y la otra es más actual. ¿Qué hacemos con la fuga de capitales? Porque a mí la viejita que se compra $200 y se va al colchón, eso no es el problema. El problema es la plata grande que se fuga. Hola, buenas tardes. Mi pregunta está relacionada con el tema del dólar y te pregunto concretamente, ¿en qué momento de la historia argentina antes comprábamos en pesos las propiedades, todo se valoraba en pesos y luego entró mágicamente el dólar y nos desdictó todo? ¿En qué momento de la historia argentina sucedió eso? ¿Y por qué no se puede poner un coto a ese problema si el dólar es una variable que influye tan grandemente en la inflación? Buenas tardes. La pregunta es breve. Hay muchas opiniones respecto al rol que implica la remuneración a los pasivos del Banco Central en este momento. Me gustaría saber su mirada sobre eso, si es el problema a solucionar, si no, y si hay que desarticularlo, ¿cómo?
Buenas noches, gracias por la exposición, estuvo muy buena. Mi pregunta tiene que ver en perspectiva con el funcionamiento de la política económica de acá más, teniendo en cuenta que los agentes, como vos bien decís, internalizan un poco los procesos económicos y eso puede resultar en el impedimento de los planes económicos que se vayan a aplicar porque lo intentan anticipar y lo dejan sin efecto. Entonces, creo que es un reto para los futuros hacedores de política y me gustaría saber tu opinión al respecto y si tenés algo para decir en esa cuestión. Gracias. ¿Querés que...? Pero a ver si anda... Hola, ¿se escucha? Sí, igual, si no, sin micrófono. ¿Una más? Dale. De la mano lo que preguntaba el compañero, en el actual contexto, ¿qué considera que sería más factible para una estabilización, un proceso gradual o shock? Quería preguntarle por qué usted hace Por favor, tuténme. al Banco Central. Como si el Banco Central dirigiera la política económica. La política económica no la dirige el Banco Central, la dirige el gobierno a través de su programa. El Banco Central es un instrumento para aplicar la política. Me parece que centralizar en el análisis de lo que va a hacer el Banco Central es, me parece, desvirtuar el problema de los programas económicos que deberían aplicarse correctamente, no a través de un problema fiscal, digamos, típicamente monetario, como el Banco Central. Juntamos. Hay un montón por eso. Esperá, perdón. Vamos. A ver, levante la mano quienes tienen preguntas. Si no, hacemos una ronda más, por eso. Que vaya a contestar. Listo. Hola, igual es medio bajito, pero si no hablar. Hola. No. Hola. Hola. Bueno, no importa, se escucha. Si no, está. Usa aquel. Está, perdón. Sí, dale, ya está. Bueno, hacemos una, si quieren hacemos una más. Encantado de contestar. A ver, voy un poquito al recorrido histórico, que las primeras preguntas hablaban un poco del fracaso de, podríamos decir, la política económica para transformar de alguna manera la estructura productiva, y el tema de la fuga de capitales, que también viene de la mano con la pregunta de cuándo arranca esto, ¿sí? A ver, yo digo, poner una fecha, como siempre, no cuándo se jodió la Argentina, me parece que es un poco injusto. Pero si tengo que elegir un momento, me parece que el quiebre es con el Rodrigazo, en el 75. El Rodrigazo, digamos, básicamente la economía argentina venía manejándose con inflaciones en torno al 30, 40 o incluso menos. Y el Rodrigazo, que es una devaluación superior al 400%, es la que primera vez hace que la inflación supere el 100 y a partir de ahí no baja más. Y obviamente es como que eso, de alguna manera, genera un quiebre distributivo, ¿no? O sea, ahí es no quiero meterme demasiado en esto porque podría estar horas, pero digamos, una economía con digamos, un conflicto distributivo muy importante, donde vos tenés una devaluación que hace pelota el sueldo de los trabajadores, bueno, la recuperación esa, y después con el proceso digamos, neoliberal de la dictadura, generó, digamos, el principio para mí de la volatilidad y de la inflación alta en Argentina, ¿no? Que está un poco avalado por los datos. No estoy diciendo, creo que nada muy polémico en términos inflacionarios. A partir de ahí vos tenés, si yo hago una lectura más histórica, que creo que es parte del problema, ahí sí tenés el famoso péndulo, ¿no? Me imagino que habrán leído a Marcelo Diamant, que escribía en esta época, el péndulo económico, la idea esta de que Argentina oscila, como en palabras de él, ¿no? En políticas liberales hacia políticas nacional populares. Con la idea esta de que vamos de un gobierno liberal a un gobierno más popular y que las políticas son completamente opuestas y entonces es como que no tenemos un rumbo claro, ¿no? Esta sería la idea. Ahí vos tenés del 76 al 2001, si querés podemos poner ahí un paréntesis con el radicalismo, pero un modelo más de apertura financiera que implosiona en ese año. Después tenés un cambio, podríamos decir, de paradigma en 2002-2003,
donde en el fondo el problema, digamos, uno dice que el problema es la falta de dólares. Yo insisto, pensando un poco más en la actualidad, vos tenés un problema de falta de dólares, pero también tenés un problema financiero. O sea, siempre se habla de que el problema es que la economía no generaba, que la ICI no generaba. Bueno, está bien, pero a partir del 75, y ahí ya voy a la segunda pregunta, la fuga de capitales, o en realidad el dólar como una moneda importante en nuestra economía, los trabajos lo sitúan ahí, ¿no? Obviamente ahí lo que tenés es una apertura muy importante con la dictadura, con el modelo de Martínez de Oz. Ahí empieza el dólar a tener una relevancia importante, porque básicamente antes de eso una economía muy cerrada, donde la gente ahorraba en pesos, se manejaba en pesos, y podemos decir, ahí arranca el problema. Después, ¿cómo se soluciona la fuga? Bueno, yo acá tengo una visión bastante, voy a decir, economicista. ¿En qué sentido? Digo, para mí la fuga es el resultado de este proceso, no la causa, ¿no? Como decía antes, la gente ahorra en dólares porque vos tenés una inflación muy alta, esa inflación muy alta es la que te provoca devaluaciones recurrentes, eso hace que los gobiernos después reestructuren la deuda, te especifiquen la deuda, terminemos con un corralito. Entonces, que hoy tengamos que toda la población ahorre en dólares es la consecuencia. Entonces, lamentablemente, para solucionar ese problema, vos necesitas 10, 20 años de estabilidad y de ofrecerle a esas personas una tasa de interés que sea positiva en nuestra moneda para cambiarle a la gente esa conducta, ¿sí? O sea, no creo yo que regulando la compra de dólares pueda solucionar el problema. Me parece que es algo evidente, ¿no? Pusimos regulaciones muy fuertes en 2011, 2015 y ahora, y en realidad contribuyeron a exacerbar el problema. Eso no quita que vos tengas que tener, digamos, que una persona que compra dólares tenga que justificarlos. Esas son dos cuestiones distintas, la cuestión, digamos, tributiva evasiva del rol macroeconómico. Pero no creo que la manera sea esa, ¿sí? Después me preguntaron por el tema de las LELIQs, ¿no? Hoy se habla mucho de la bomba de las LELIQs, es más, fue una de las preguntas puntuales del debate presidencial del domingo, no sé si lo vieron. Lo explico rapidito, ¿sí? O sea, las LELIQs es la manera, es el resultado de la política monetaria del Banco Central. Como decía antes, si vos tenés un excedente de pesos en la economía y el Banco Central quiere absorberlo, la manera de eso es subir las tasas de interés, y lo que hacen los bancos es colocar ese excedente de pesos en el Banco Central y reciben a cambio estos pasivos remunerados. Básicamente son los bancos poniendo la plata en plazos fijos en el Banco Central. ¿Qué pasa? Esos plazos fijos están acumulando y entonces lo que muchos, digamos, hoy marcan, por ejemplo, para una idea de dolarizar la economía, es que todos esos pesos, si vos se asustan de alguna manera y salen de esos pasivos remunerados, eso llevaría a que el dólar, ¿no?, se espiralice y terminemos en una devaluación muy grande o incluso una hiper. En primer lugar, digamos, las LELIQs no pueden escaparse porque son la gran mayoría, digamos, los depósitos de las personas y los ahorros institucionales de los bancos, los fondos comunes de inversión, con lo cual, por regulaciones, digamos, del sistema financiero, es difícil que gran parte de esos pasivos remunerados se puedan desarmar fácilmente. Pero aún así, en mi opinión, de nuevo, no es la causa del problema, sino que es la consecuencia. O sea, esos pasivos remunerados son la consecuencia de que el Banco Central está tratando de absorber el excedente de liquidez para evitar que el dólar aumente. Entonces, si vos lográs estabilizar la economía y lográs recuperar el crecimiento, esos pasivos van desapareciendo de manera endógena, ¿no? Se van licuando por el propio proceso económico. Entonces, no creo que sea hoy, sí es un problema, pero no creo que sea un problema fundamental. Y de cara al futuro, a ver, me sirve un poquito para charlar rápidamente de la última parte del libro, que es cómo salir de esto, ¿no? Porque, digamos, si hubiese escrito un libro que sea todo diagnóstico y no decir cómo salimos de este problema, bueno, me mataban. Entonces, en el libro hay un capítulo para ver cómo se soluciona esto, pero básicamente es entender a partir de este diagnóstico, que es el mío, puede ser correcto o no, pero a partir de ese diagnóstico uno piensa cómo hacer las políticas económicas para atacar esos diferentes problemas. Y acá me voy a basar en la evidencia empírica. Hace muy poquito salió un trabajo buenísimo de 3 economistas, Martín Rapetti, Gabriel Palazzo y Joaquín Waldman, que lo que hacen es estudiar 80 planes de estabilización que hubo en la región, ¿no? O sea, porque básicamente, no había dicho esto, pero para mí la solución es con un plan de estabilización. Como decía antes, ¿no? Vos hoy tenés un problema que ya no se soluciona subiendo un poquito la tasa
ajustando un poquito el déficit fiscal, devaluando un poco, ¿no? Hoy tenés que hacer un plan de estabilización que sea coordinado para atacar todos estos problemas al mismo tiempo. Y digamos, esos problemas, digamos, vos tenés, como decía antes, tenés que corregir un problema macroeconómico, ¿sí? Digamos, lo que muestra el trabajo de ellos es que los casos exitosos son los casos donde el valor del dólar, digamos, se ajusta a lo que son los parámetros de la economía, en donde el déficit fiscal se reduce porque justamente evita la inyección de dinero, donde las tasas de interés son positivas, ¿sí? O sea, esto también, digo, es difícil decirlo, ¿no? Porque una vez se lo tildan de ajustador, lo que sea, pero los datos te muestran que no hay soluciones mágicas. O sea, vos no podés bajar la inflación sin tener que hacer algún tipo de ajuste, ¿sí? O sea, lamentablemente me encantaría venir acá y decirles, no, miren, ¿saben qué? La emisión no genera inflación, hay que aumentar el déficit fiscal, hay que bajar las tasas de interés, sí que creciendo vamos a salir de este problema. Y la verdad que no puedo, digamos, porque tengo una honestidad intelectual que me lo impide decir, mira, yo sé que esto no es así. Cuesta muchísimo comunicarlo, ¿sí? A nadie le gusta decir que tenés que ajustar, devaluar, pero lamentablemente, digamos, no hay otra manera, por lo menos la evidencia empírica no encuentra otra manera. Los casos exitosos son donde vos esas correcciones que tenías las hiciste. Pero lo positivo es que los casos exitosos después crecen de manera sostenida. Entonces vos tenés una caída económica de la devaluación, de la reducción del déficit fiscal, pero una vez que la inflación baja, que baja, eso es expansivo, ¿sí? La estabilización de la economía te genera una expansión de la actividad, que si lográs que sea permanente, recuperás el crecimiento. Entonces en pocos años, esa recesión que tuviste, fruto de la corrección de estas políticas, lo recuperás rápidamente. Obviamente no es fácil. También lo que muestra el trabajo de estos economistas es que la tasa de éxito es muy baja, ¿sí? Solamente alrededor del 25%. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque tenés que hacer, es una operación a corazón abierto, ¿no? Que tenés que hacer un montón de cosas al mismo tiempo y quizás no tenés al mejor cirujano, ¿no? Quizás ni siquiera tenés un cirujano, tenés una motosierra, ¿no? Pero digamos, la cuestión es esa. Entonces es una cosa muy delicada para hacer. Y respecto, que la otra que también venía de mano, si es de manera shock o gradual, quiero explicar un poquito qué es shock y qué gradual para que de vuelta no me tilden de me van a rolear un vaso, ¿sí? Hoy es shock porque hoy la economía, digamos, llegó a tal nivel de sensibilidad, digamos, de esta alta inflación, como decía antes, que la única manera de convencer a las empresas, convencer a la población de que esto va a funcionar es con medidas, digamos, fuertes. Pero cuando uno dice fuertes, no estamos diciendo ni dolarizar, ni unificar el tipo de cambio el día 1, ¿sí? Esas son cosas que no se pueden hacer. Lo que sí es que la velocidad a la que vos tenés que aplicar el proceso no es la misma que podías hacer en 2015 cuando se discutía esto. O sea, hoy, para mí dolarizar no es la solución, para mí unificar el día 1, la brecha cambiaria, devaluar un 100%, tampoco es la solución porque quedás en riesgo de hiper, pero sí es verdad que la velocidad a la que tenés que lograr la convergencia y la eliminación de la brecha cambiaria es mucho más alta que la que era en 2015. ¿Sí? Probablemente estamos hablando de un horizonte máximo de un año. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación no te tolera el ajuste fiscal, con razón, ¿sí? La gente no quiere que se le caiga el poder de compra, las empresas tampoco. Entonces, si vos no mostrás resultados rápidos, la cosa vuelve para atrás y arranca el problema de vuelta. Y por último, digamos, la pregunta del Banco Central, yo no, en ningún momento, digamos, dije que sea exclusivamente el Banco Central. Digo, vos tenés tres grandes herramientas, la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. El Banco Central maneja dos de esas, con lo cual es parte de la institución. Y después, dependiendo del gobierno, es más independiente o no. En Argentina, yo creo que hablar de independencia del Banco Central me parece que es un poco una quimera, ¿sí? El Banco Central responde al gobierno de turno y está bien que así sea, porque la política fiscal tiene que estar en línea con lo que haga la política monetaria. Así que, digamos, yo no estoy diciendo que el Banco Central sea el problema, es parte del gobierno y la gestión hay que mirarla en su totalidad. Pero como política monetaria creo que es una herramienta fundamental, ¿sí? ¿Tenemos más preguntas? Eso, la boca.
importante y va a ser el siguiente. ¿Cómo pensás vos que la literatura mundial, cuando vos empezás a leer, tanto sea mercantilistas, fisiócratas, clásicos, marxistas, neoclásicos, y te vas a Keynes y te vas a... Ninguno de los diagnósticos funcionaron acá. Todo es extremo, de un lado al otro. ¿Cómo pensás que se va a conectar la economía con la política? ¿Cómo van a resolver los economistas ese punto que es el más difícil? La desconfianza, porque ¿sabes cuál es el tema? Los argentinos en los últimos 20 años aprendimos una banda. Cuando nos dicen, no van a devolver, compradores. Cuando nos dicen, nos mienten y ya somos expertos en detectar mentiras. Entonces, hay un problema que es que vos planteás, la explicación de la inflación está muy buena, pero hay cuestiones que son sociales y muy complicadas porque todas las recetas de los economistas mundiales no coinciden con el fenómeno argentino. No sé cómo van a hacer los economistas para salir de esto. Nada más. Hola Juan, primero bueno, gracias por venir acá a nuestra facultad. La verdad coincido con tu diagnóstico, coincido con, la verdad, con todo lo que decís, pero me surge una cuestión que está bien, ajustamos, sí, el ajuste es inevitable. ¿Cómo haces con los sectores de bajos ingresos? ¿Cómo haces con los sectores más perjudicados con una economía, como vos decías, tasa de pobreza del 40%, 56% en los pibes? ¿Cómo haces con una economía que tiene una tasa de informalidad muy alta? Entonces, parte de este diagnóstico de las propuestas, siempre, o sea, mi duda es, bueno, ajustar y cómo, cuando el ajuste en general lo terminan pagando los mismos. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es con respecto a algo que surgió en respuesta a otra pregunta, que fue con lo que decía de crecimiento, que primero hay que estabilizar y que la estabilidad lleva al crecimiento. No puede ser generar, o sea, buscar alternativas para generar crecimiento que sean también una herramienta para poder controlar la inflación. Gracias. ¿Alguien más? No. Acá. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la exposición. Pensaba en esto también, ¿no? De el análisis que, por el tiempo que tuviste para exponer y demás, como que queda mucho en las variables macro, pero pienso también en qué sucede a nivel de puja distributiva, un poco en relación a lo que se viene diciendo en las últimas preguntas, porque quedamos muy en shock con esto del ajuste. Entonces, y pensando también en esto, digamos, en otros contextos, si vos lo decís en abstracto, las políticas económicas que decís que hay que hacer para estabilizar, esto es ajustar tasa de interés positiva y demás, y por ahí salteaste por una cuestión de tiempos y demás, el periodo de Macri, gran parte de estas políticas fueron implementadas, y si no atendemos a la puja distributiva, a esto, por ahí, en decir la gente fuga, es como, no sé, cómo no vemos esa diversidad de cómo se distribuye el ingreso y la riqueza, y por lo tanto quiénes son quienes predominantemente manejan las grandes variables en relación al dólar financiero y cómo esto se puede restrictivo, como poder complejizar un poquito más para pensar a futuro, si decimos, bueno, sí, claramente hay que controlar las cuentas fiscales, cuáles son los ítems que tocaría, por ejemplo, tarifas claramente, en qué sentido. Me parece como que, por ahí, para que el ajuste no suene, que siempre lo vamos a pagar los mismos, poder transmitir en este contexto electoral y demás, cuáles serían justamente los énfasis que haríamos en este tipo de control de gasto fiscal en relación a quienes podrían pensar en las políticas más del tipo de tiempo, y con esto termino, de decir, bueno, saquemos las exenciones tributarias, bueno, el gasto tributario. Bueno, es una mirada distinta a decir, bueno, hay que ajustar para todos, y bueno, por ese lado viene la pregunta.
Bueno, voy a tratar de responder todas más o menos juntas. Respecto a la primera de que se aplicaron todas las recetas y todas fracasaron, yo coincido, pero, y acá también hago por ejemplo una comparación con el caso de Cambiemos. Primero que nada, vuelvo a decir algo, me parece que hay que entender que es un fenómeno de muy difícil solución. O sea, son pocos los países que tienen inflación crónica, como la nuestra, y todos salieron con planes de estabilización. Siempre se pone el caso de Israel, también estuvo el caso de Chile, pero la gran mayoría de los países fracasó, y acá voy un poco a lo que voy a charlar después. La manera con la que desapareció la inflación en el mundo terminó siendo con ajustes 10 veces más violentos. O sea, porque lo que no hacemos por las buenas, el mercado lo hace por las malas. ¿Sí? O sea, si vos tenés muchos años de todo esto, dijimos, terminás con una terminás con una crisis como la del 2001, y en todos los países de la región donde la estabilización no fue exitosa, la inflación terminó bajando, pero con una crisis donde los que la pagan siempre la terminaron pasando muchísimo peor. Entonces, yo insisto con algo que decía antes, siempre estuve a favor de los trabajadores, de mejorar el poder de compra, de que los de abajo no paguen las crisis. Pero hay una realidad que uno tiene que entender. Primero, una correlación de fuerzas en el mundo en el que estamos. Las empresas tienen mayor poder que los trabajadores porque tienen esa capacidad para trasladar los precios. ¿Sí? Entonces, la mejor manera para mejorar el poder de compra de un trabajador es con una economía estable. O sea, ¿por qué el salario de los trabajadores pierde sistemáticamente hace 8 años? Y porque la economía no crece. ¿Sí? Entonces, yo insisto, podría acá venir y decirle cosas hermosas como que vamos a salir de manera muy fácil, ¿sí? Se puede gastar todo lo que sea, pero la realidad es que estamos cada vez peor. Y justamente para evitar una dolarización, para evitar un salto cambiario abrupto, donde termine una inflación del 500% y donde justamente el sueldo de los trabajadores se haga pelota, bueno, yo lo que digo es, hay que ir hacia algo intermedio. Pero lamentablemente, digamos, no hay soluciones donde ninguna de las personas salga beneficiada. ¿Sí? Sí. Pero perdóname, ¿vos crees que porque haya mayor crecimiento va a haber mayor distribución del ingreso? Bueno, ahí voy a un punto. ¿Quién se apropia con ese Bueno, ahí voy a un punto que es fundamental, ¿no? Que es una discusión que atraviesa, creo que a gran parte de vuelta, ¿no? Del campo más popular en estos últimos años. Hay una cuestión que es, digamos, matemática. Si la torta no se agranda, vos no podés distribuir. ¿Sí? O sea, entonces, a ver, lo que estoy diciendo es, hace 12 años que la torta se viene achicando. Entonces, si discutimos solamente distribución, lo que estamos discutiendo es quién pierde menos. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es, el resto del mundo puede discutir la distribución, pero con una torta que se agranda. Y además es mucho más fácil de distribuir una distribución. No, para que termino toda la idea y después de la última discutimos. Pero digamos, el punto acá es, por lo menos, de nuevo, ¿no? Uno dice, ¿se puede distribuir primero y crecer después? Sí, se podría, pero acá el problema no es un problema, digamos, es un problema inflacionario. Entonces la pregunta es cómo hacer para bajar la inflación, porque lo que quedó claro es que con una inflación elevada la economía no crece. Entonces eso, digamos, partimos de una premisa. Si no bajas la inflación, la economía no va a recuperar el crecimiento. Y si no recuperas el crecimiento, no podés mejorar la calidad de vida de toda la población. ¿Por qué? Y porque si vos no tenés una torta que sea cada vez más grande, que genere cada vez mayores ingresos, estás en lo que se conoce como un juego de suma cero. Es mejorarle a uno para sacarle a los otros. No es así como funciona en el resto del mundo. Y, digamos, no hay manera de mejorar la calidad de vida de toda la población si la economía no crece. ¿Sí? Por lo menos hasta ahora no hay otra manera. Quizás uno puede discutir algunas teorías medio de crecimiento, pero en Alemania o en Suiza, donde la población de menores ingresos ya tiene una calidad de vida que puede bancarse no crecer más. ¿Sí? En Argentina no podemos bancarnos no crecer más. Entonces, vos tenés que recuperar el crecimiento. Si alguno conoce alguna manera de crecer en la cual podamos crecer de manera sostenida con inflación alta, bienvenido sea. Si uno se fija en los países del mundo, no hay manera. ¿Sí? Por lo menos hasta ahora esa manera no existe. O nadie le encontró la vuelta. Entonces, lo que digo es, con la evidencia que tenemos, hoy mi recomendación, honestamente intelectual y siendo, digamos, una persona que está siempre a favor de que las personas de menores ingresos le vaya cada vez mejor, es que si vos no bajas la inflación, van a estar cada vez peor. Y hablando ya puntualmente de cómo hacer esto, bueno, obviamente que hay siempre recetas infinitas, porque, digamos, esto de que se aplicaron todas las recetas, sí es verdad, pero el cómo importa. Entonces,
Cuando decimos, bueno, se aplicaron toda esta receta con el gobierno de Macri. No, lo que hizo Macri fue endeudar a la economía en más de 200.000 millones de dólares, con lo cual cuando uno mira la capacidad argentina para generar dólares y la capacidad a la que se endeudó, bueno, eso no es hacer una política consistente y liberal. Digamos, uno de otros países que se endeudan y no fue lo que hizo Macri. O sea, lo que hizo Macri fue una irresponsabilidad total en términos de endeudamiento. O sea, claramente no fue una política, digamos, liberal coherente, por así decirlo, consistente. ¿Sí? Porque yo quiero discutir esta idea de ya hicimos la parte liberal. Sí, está bien. Si se pudiese hecho de otra manera, quizás hubiese tenido otro resultado. Lo mismo un enfoque más nacional y popular. ¿Sí? O sea, lo que hay que ver es qué se hizo mal y tratar de modificarlo. Y a partir de eso, cuando uno dice cómo hacerlo, bueno, el ajuste, que es una palabra horripilante, pero no hay una palabra, digamos, no sé si quieren se la disfrazo, le pongo una palabra más linda, pero se puede hacer de manera en la cual los de abajo no lo sufran. Obvio que se puede hacer. Uno puede recortar 3 puntos del déficit fiscal sin tener que tocar las asignaciones, los planes de trabajo, se puede. El problema ¿cuál es? Y acá vuelvo con esto, que vos cuando tenés gobiernos que no logran solucionar este problema, vos sos el que le está abriendo la puerta a que vengan esos gobiernos liberales que te digan, ves que esto no funciona, hay que hacerlo de otra manera, y ahí ven un ajuste brutal. Entonces, todo lo que digo yo es para evitar esos ajustes brutales. ¿Sí? Es el punto. O sea, no estoy diciendo que sea lo mejor ni nada por el estilo. Lo que digo es que uno cuando mira lo que pasó antes, lo que pasó en otros países y lo que uno estima que va a pasar acá, bueno, la única manera es esa, porque lo que viene es peor. ¿Sí? Es el punto de fondo. ¿Sí? Así que bueno, con esto termino porque creo que nos van a echar. De última la seguimos abajo, ¿sí? Charlando ahí. Quiero agradecer de vuelta, la verdad que estuvo buenísimo, me pareció espectacular. Muchísimas gracias por estar y bueno, compren el libro, ¿no? Una pregunta, ¿no? Estoy haciendo el video.